Seguidamente vamos a escuchar la meditación de la palabra que corresponde al pasaje de Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32, y cuyo tema es un carácter como el de Cristo. Nos alegramos de que nuestro pastor pueda acompañarnos esta mañana, después de toda una semana de estar en cama, y esperamos que hoy va a sudar menos que el domingo pasado, cuando estaba predicando enfermo. Él se encuentra ya mejor hoy y esperamos que vamos a salir todos bendecidos y enriquecidos por su mensaje. Por el momento me parece que los sudores van a más, no a menos, pero ya veremos. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy vamos a considerar nuestra tercera lección o clase en este pequeño estudio de aprendizaje en nuestro nuevo idioma celestial. Y en esta tercera lección tenemos que considerar que nosotros solemos hablar según lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, nunca hablarás bien conforme a la palabra de Dios, sino que cambias ciertas actitudes básicas del corazón, actitudes en cuanto a tus hermanos en Cristo. En fin, si no aprendes a ver a tus hermanos con los mismos ojos del Señor Jesucristo. Nuevamente Pablo empieza con lo negativo y después pasa a lo positivo. Esto lo hemos visto tantas veces en estos textos anteriores que supongo que ya estáis hartos de que yo lo diga, pero aquí está otra vez. Versículo 31, el aspecto negativo, lo que debemos perder, de lo que tenemos que deshacernos, y el versículo 31, lo que debemos ser positivamente. Empecemos con lo negativo. Características del idioma que hasta ahora hemos ido hablando. El idioma del mundo. La primera que Pablo nos señala es la amargura. El hablar con resentimiento. Qué triste es cuando conocemos a una persona, y desgraciadamente son muchas las personas que son así, que nada más abrir su boca empieza a exteriorizar toda la amargura y el resentimiento que hay dentro de ella. Su conversación gira en torno a quejas. Se reviste de actitudes de mártir, pobre de mí, incomprendido, injustamente tratado, lo que me han hecho, rencores del pasado. Una persona de tanto valor no apreciada por sus hermanos.
Otras personas hay que desarrollan el arte del sarcasmo o de la palabra hiriente como mecanismo de defensa debido a tantos rencores que íntimamente sienten. Pero sea como sea la forma exacta de la expresión, lo que tienen estas personas en común es que detrás, dentro de su interior, hay un pozo de amargura que de alguna manera se exterioriza cuando empiezan a hablar. En realidad, yo creo que estas personas deberían darnos lástima, porque desde luego no son personas felices. Al contrario, son personas comidas por dentro. Dan vuelta tras vuelta tras vuelta sobre el tema que les obsesiona, sobre esta cosa que les ha herido, esta cosa que ha producido el resentimiento dentro de ellos. Son capaces de hacer de esta cosa, quizás una cosa muy trivial y muy pequeña en sí, toda una montaña, hasta tener una visión finalmente distorsionada de la realidad que hay alrededor de ellas. Amargura. Aristóteles, comentando esta misma palabra que se emplea aquí en el texto griego, nos la define como el espíritu resentido que rechaza la reconciliación, que de hecho no quiere solución, prefiere poder dar estas vueltas en torno a su complejo de mártir, con el fin de poder considerarse injustamente tratado. Pablo nos indica con la pequeña palabra toda amargura, que de hecho, y en contraste con Aristóteles, nuestras amarguras y resentimientos pueden tomar muchas formas. Y esto de no desear la reconciliación es una de estas formas, pero otras que yo he mencionado son otras. ¿Conoces a gente así? Eres así. Soy yo así. Quizás esta cualidad sea más típica de una persona con temperamento más bien introvertido, flegmático, melancólico. En cambio, las tres características siguientes se encuentran con mayor frecuencia quizás en el tipo colérico o sanguíneo. Así que hoy hay para todos los temperamentos. Nadie se escapa. Porque después de hablarnos de la amargura, Pablo sigue hablando del enojo y de la ira. Y aquí tenemos un problema, tenemos que matizar un poco las palabras, porque ambas palabras en el griego se suelen traducir por la palabra ira en nuestra versión de la Biblia. Pero son dos formas de ira y necesitamos reflexionar sobre ellas. La primera clase señalada por Pablo, la que se traduce aquí por la palabra enojo, es la ira manifestada de repente, cuando una persona pierde los estribos, cuando se enfada, un brote de mal genio.
por ejemplo, es la palabra empleada por Lucas en su Evangelio, capítulo 4, versículo 28, para describir la reacción de los de la sinagoga de Nazaret cuando Cristo les expone el texto: ningún profeta es acepto en su propia tierra. Perdieron los estribos en aquel momento, se enfadaron, hubo un brote repentino de mal genio. Esta es la palabra enojo. Otro ejemplo, también en un escrito de Lucas, esta vez en el libro de los Hechos. Cuando los apóstoles estaban en Éfeso, empezaron, debido a su predicación fiel de la palabra, a mermar el culto a Diana, y hubo toda una manifestación de gente y un gran alboroto en la ciudad, y los seguidores de Diana, según el capítulo 19, versículo 28, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Se llenaron de ira, y la palabra ira aquí es esta palabra enfado, enojo de nuestro texto. Y es curioso, se llenaron de ira y gritaron. Y antes de conocer este texto iba a señalar que esta clase de ira es la que fácilmente se manifiesta, según dos palabras más adelante, en la gritería. Es un enfado verbal de tono muy elevado. No, esto es una forma muy sofisticada de describirlo, ¿no? Bien, entonces este enojo es como una tempestad repentina, pero en cambio la otra ira es como una gran nube gris que se asienta dentro de nosotros. No es un chaparrón. Es algo que permanece allí dentro de nosotros y con toda facilidad se convierta precisamente en esta amargura de la que hemos estado hablando. Esta segunda palabra, ira, es una ira mucho más profunda, más profundamente sentida, más permanentemente sentida. De hecho, esta es la palabra que la Biblia emplea cuando nos habla de la ira de Dios. Porque Dios no se enfada, no se enoja dando patadas y levantando la voz. Lo que Él experimenta es una profunda ira que no es el capricho de un momento, sino algo estable. Y como veíamos al comentar el versículo 26 de este mismo capítulo, esta ira de por sí no necesariamente es mala. Al contrario, recordaréis que estábamos diciendo que incluso si un creyente nunca siente cierta indignación profunda en su ser, que probablemente es porque ha perdido toda sensibilidad moral. El versículo 26, airaos, pero no pequéis. Este verbo, airaos, tiene exactamente la misma raíz que la palabra traducida aquí en el versículo 31, ira. Es la misma idea. Y supongo que la pregunta inmediata es entonces, ¿cómo es que Pablo nos dice que experimentemos ira en el versículo 26 y en el versículo 31, utilizando exactamente la misma palabra, nos diga que la quitemos de en medio? Pablo en el versículo 31 está hablando, todavía me parece, de nuestro lenguaje, de cómo nos comunicamos los unos con los otros.
En el versículo 26 nos hablaba más bien de nuestras reacciones justas ante unas situaciones. Y recordaréis que estábamos comentando que mientras es lícito y necesario que ante la injusticia, la impiedad y la necedad del ser humano sintamos indignación, la Biblia prohíbe tajantemente un acto de venganza en cuanto a nuestra indignación. La venganza es del Señor y solo de Él. Y ahora deduzco que la Biblia también nos prohíbe manifestar esta indignación con palabras incontroladas, o mejor dicho, palabras controladas solo por esta ira que hay dentro de nosotros. Sentir indignación puede ser necesario. Exteriorizar esta indignación es sumamente peligroso debido a nuestra naturaleza caída y a nuestra incapacidad de controlarnos a nosotros mismos en estas circunstancias. Y por lo tanto el apóstol no vacila, sino que nos dice con toda claridad: en cuanto a vuestra conversación, quítese de vosotros la ira. En cuarto lugar, la gritería. Si físicamente arrinconamos una persona, piensa en alguna película que has visto, una película de western o lo que sea, y tienes a una persona arrinconada y 2 o 3 hombres a su alrededor, todos dispuestos a pegarle fuerte, normalmente vemos 2 reacciones. Si es un tipo introvertido, quizás este hombre empiece a lloriquear y a hacerse el bobo, no me toques y cosas por el estilo. Pero si es una persona un poco más extrovertida, es muy posible que empiece a dar golpes por doquier, casi ciegamente, con el fin de salir de este apuro. Si arrinconamos moral o espiritualmente a una persona de este mismo temperamento, es muy probable que empezará a dar golpes en el aire con su lengua. Gritará. Gritería de insultos, de repeticiones inútiles del mismo argumento vez tras vez, pero cada vez con más decibelios. Incoherencia por la ceguera que está experimentando en aquel momento, y todo en una voz muy alta. Y muchas veces decimos que cuanto menos convincente es un argumento, más solemos gritar. Griterías. ¿Os habéis observado que suele ocurrir que cuanto más conocemos a una persona y cuanto más tendríamos que amar a una persona, tanto más prontos estamos a gritar a esta persona? ¿No es cierto que la gritería se da más entre padres e hijos, hijos y padres, maridos y esposas, esposas y maridos, que entre personas desconocidas? ¿Nunca te ha ocurrido lo siguiente?
de estar en plena gritería familiar. Y como acabo de decir, las hay de más o menos decibelios. Por allí estás en plena gritería familiar y suena el teléfono. Y allí tienes al miembro de tu familia que acaba de decirte, ¿por qué te digo? Y suena el teléfono y dice, hola. Y muchas veces este mismo cambio de tono nos acusa. ¿No es así? Y muchas veces estas interrupciones telefónicas ponen el dedo en lo que nos está pasando dentro del seno familiar. Espero que hay un lugar para levantar la voz para mayor énfasis. Si no, quizás yo tendría que cesar como predicador, no lo sé. Y desde luego, si vamos a llevar esto de levantar la voz a un extremo, tendríamos que terminar hablando con una total monotonía en el sentido más literal de la palabra, dando exactamente el mismo énfasis a todas las sílabas. Lógicamente, el apóstol no nos lleva a este extremo. Yo no sabría definir para vosotros con toda claridad la diferencia entre una proclamación enfática de unas ideas tal y como practicamos en el púlpito y lo que es una gritería, pero espero que todos tengáis la madurez para saber distinguir. Recordemos lo que se nos dice acerca del siervo del Señor en Isaías capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y una de las cosas más lamentables en cuanto al testimonio evangélico en España es que más de una vez los vecinos han sido testigos de las griterías evangélicas en la calle. No debe ser, ¿verdad? En quinto lugar, la maledicencia. Una buena palabra para traducir la idea en el griego. Hablar mal de alguien. Maldecir a alguien. Hacer que la crítica de una tercera persona sea el tema preferido de tu conversación. Y ya hemos comentado en varias ocasiones que esta es una trampa muy peligrosa, porque da gusto hablar mal de otros, al menos da gusto a la carne. Esta palabra se puede traducir por difamar. Así es en Tito capítulo 3 versículo 2. Que a nadie difamen. Intentar hundir la reputación de alguien. O quizás no intentarlo, sencillamente hundirla por nuestra manera de conversar. Y si examinamos las Escrituras, vemos que, como siempre, son muy realistas y nos indican que incluso este es un problema de tal sutileza
que dentro de una conversación es aparentemente muy espiritual, podemos empezar a practicar la difamación. ¿Recordáis el caso de los corintios, divididos entre sí en dos bandas? Aquellos, los más espirituales, entre comillas, que jamás tocarían comida ofrecida a los ídolos, porque sería una cosa muy mundana hacer esto. Y los menos espirituales, entre comillas, que sí que comían tranquilamente de esta comida, pensando que no hay ningún problema en comer lo que sea con tal de que das gracias a Dios. Y Pablo pone en boca de estos últimos la pregunta siguiente: ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pero qué fácil es empezar a criticar la mundanalidad según nuestro criterio y nuestro prejuicio de otro hermano en Cristo, y pensar que estamos haciendo bien cuando de hecho nuestra misma crítica es una contradicción mucho más explícita de la enseñanza de la palabra que lo que está haciendo nuestro hermano. La maledicencia. Y naturalmente puedo imaginar situaciones en la vida de la Iglesia en las que a cierto nivel de la Iglesia puede ser necesario comentar algún aspecto de la vida espiritual de una tercera persona. Pero yo creo que estas son las excepciones, y aun en estos casos excepcionales, con qué precaución y con qué preparación espiritual y con qué examen de nuestros propios corazones delante de Dios tendríamos que hacerlo. Pero en general sigue con plena vigencia la enseñanza y la exhortación de la palabra aquí: quítese de vosotros la maledicencia. Y finalmente, en sexto lugar, y toda malicia. Una palabra que sencillamente resume todas las otras ideas que hemos visto hasta aquí. Todo tipo de sentimiento malo o negativo en cuanto a tu hermano, que encuentre expresión en palabras, quítalo de en medio. Todo pensamiento o palabra que podría dañar a otro. Todo pensamiento o palabra que demuestra cualquier forma de perversidad en ti. Exclúyelo de en medio. Cierra la boca ante lo que es malo. Yo no sé cuál es tu sentimiento en este momento. Yo sé que mi sentimiento al llegar a este punto en la preparación para este culto era de decir: pero ¿quién hay capaz de recibir y aplicar todo esto? ¿No tendríamos que darnos por vencidos ya? ¿Cómo voy a poder controlar mi lengua hasta tal punto que verdaderamente delante de Dios puedo decir que he quitado todas estas cosas de en medio? Pues volvemos a decir lo que hemos insistido en varias ocasiones. Si nuestro único afán es el de quitar ciertas cosas de nuestra vida, jamás tendremos éxito. Pero si nuestro afán es el de ir cultivando otra serie de cosas en nosotros, a lo mejor nuestro éxito será mayor. Al menos es así en el caso del aprendizaje de los idiomas.
Si vas a un país nuevo, como estos estudiantes norteamericanos que nos acompañan hoy, si vas a un país nuevo y no te atreves nunca a abrir la boca, a la fuerza tendrás que seguir utilizando el lenguaje antiguo, porque no tienes otro. Y si no te ejerces en el lenguaje del Señor, seguirás utilizando el lenguaje del mundo. Es en la medida que empiezas a hablar conforme al Señor que tendrás menos necesidad de acudir al otro vocabulario. Así pues, pasemos a la parte positiva. Pero antes de entrar en materia me vais a permitir un pequeño inciso. Y quiero pedir disculpas de antemano a aquellas personas que se van a sentir mortalmente ofendidas por lo que voy a decir. Y decirles de antemano que si así es su reacción, pues al menos les estoy dando una buena oportunidad para poner en práctica lo que es la enseñanza del versículo 32 con respecto a mí. Porque siempre es un tanto peligroso para un extranjero como yo intentar comentar situaciones concretas de un país, aunque a la vez quizás alguien que entra desde fuera pueda ver ciertas situaciones con algo más de objetividad que una persona que siempre ha vivido dentro del asunto. Y lo que quisiera comentar como inciso es la gran dificultad que existe en el castellano de poder traducir toda una serie de palabras griegas que tienen que ver con lo que podríamos llamar las virtudes más tiernas, más dulces de la vida cristiana. Y enseguida observáis el problema, porque nada más decir virtudes tiernas o dulces, tuve que añadir una frase, lo que podríamos decir las virtudes tiernas y dulces, porque tiernas y dulces ya nos suena un tanto cursi, o al menos nos suena a una cosa que no es para hombres, al menos. Poca dificultad tenemos en la traducción de las palabras del versículo 31. Pero bastante dificultad cuando llegamos a las palabras del versículo 32. Y sin ánimo de ofender a nadie, con el afán de que podamos darnos cuenta de una realidad espiritual en medio de la cual vivimos, os propongo, hermanos, que este es un comentario sobre el nivel ético de la sociedad en la que vivimos y sobre el hecho de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo jamás ha penetrado dentro del alma de nuestro país. ¿Qué quiero decir? Pensemos en algunas de las palabras que en su uso antiguo sí que se referían a estas virtudes dulces. Simpático. ¿Qué quiere decir una persona simpática? Pues en absoluto tiene que ver con el significado inicial de la palabra. No se refiere a una persona que se pone al lado de aquel que sufre con el fin de compartir con él su dolor. Se ha trivializado la palabra y ahora la aplicamos solo a un tío que te lo hace pasar bien, ¿no?
gracia, gracioso. Estoy hablando a personas que por la gracia de Dios empezamos a comprender la riqueza enorme en esta palabra sublime, gracia. Pero ¿qué significa gracia en nuestra sociedad? Un sentido de humor. Su graciosa majestad. Y nosotros que algo dentro de nosotros empieza a temblar cuando escuchamos a Juan que nos dice, nosotros vimos su gloria llena de gracia. Luego nos preguntamos, ¿cómo comunicar a otras personas estos conceptos? Nuestra sociedad ha vaciado estas palabras de su verdadero significado. Compasivo es una palabra que en su origen es más o menos sinónimo de simpatía o simpático. Pero, en primer lugar, es una palabra que apenas se emplea. Y cuando se emplea tiene algo de paternalismo. Generoso. Una palabra que raya en la esplendidez, casi en una acusación de derroche. Bueno, una persona buena, pues esta sí que es una palabra que utilizamos y creo que con seriedad. Pero aún esta palabra a veces recoge ciertos matices de tonto, ingenuo. Amor, amante, pues el sexo tiene el monopolio de estas palabras. Amable, sí, otra palabra que sí que se puede utilizar, pero una palabra bastante inofensiva, positiva, pero un tanto sosa. Es que nuestra sociedad nunca se ha imbuido de una verdadera enseñanza acerca del carácter de nuestro Dios y acerca de la vida que tendría que caracterizar a los seguidores de Dios. Y por lo tanto, estos conceptos y estas palabras que para nosotros como creyentes se revisten, se revalorizan y se llenan de nuevo significado, para nuestros contemporáneos tantas veces son palabras chistosas, graciosas. Porque ¿de dónde tenemos nuestro sentido ético? El castellano es rico en palabras provenientes de aquella ética asociada con el código del honor. Y quizás como alguien que he entrado desde fuera, me permitís decir que todavía creo que hay rescollos de esta ética en medio nuestro. Quizás en las Fuerzas Armadas de una forma muy especial. Pero para muchos el orgullo sigue siendo toda una virtud. O al menos no es un pecado del que debes avergonzarte. Y en muchos sentidos el honor sigue siendo entendido no en términos de integridad, sino en términos de reputación. Y seguimos viviendo con este dualismo, una ética para la mujer y otra para el hombre. Y hay muchos hombres que no sentirían ninguna vergüenza ni ninguna mancha sobre su honor
si visitan a una casa de prostitución. Pero si su hija, entonces cambian las cosas porque su reputación se ha ofendido. Todavía en el castellano hay muchas palabras provenientes del confesionario católico y de la ética que este sistema ha fomentado. Una ética entendida en términos de no cometer ciertas faltas. Por esto tenemos bastante vocabulario para describir las faltas, los vicios. Pero no una ética positiva, no un reflejo del carácter de Cristo. No todas estas virtudes positivas que vemos en Él. O si acaso queremos añadir al no practicar ciertos vicios, entonces lo que tenemos que añadir son ciertas penitencias, la caridad. Si eres un poco fanático, la austeridad, el celibato. Hay toda una serie de supuestas virtudes que sí que tienen sus palabras. Pero ¿dónde están las palabras adecuadas, manejadas en nuestra sociedad, para traducir las virtudes de Cristo? Y si algún día, por la gracia de Dios, el Señor se mueve con poder en medio de nuestra sociedad, si hay avivamiento, y ojalá, entonces una de las primeras cosas que tendrá que hacer la Iglesia es revalorizar algunas palabras o quizás inventar algunas nuevas, con el fin de dar expresión a algunas de estas hermosuras que nos corresponde manifestar en nuestras vidas como creyentes, y comentar ahora muy brevemente. Porque al llegar a estas palabras del versículo 32, sed benignos, qué palabra más pobre para traducir lo que es la palabra en el griego. Misericordiosos, pues es una palabra muy hermosa. Pero en este caso no es una palabra que haga justicia a la palabra que hay en el texto griego. Veamos. Benignos. Un adjetivo que se suele utilizar hoy en día casi exclusivamente para tumores. Y si lo aplicamos a una persona benigna, pues qué concepto más soso. Una persona que no hace daño a nadie. Y este es el sumum de la ética de muchos de nuestros contemporáneos. Yo no hago daño a nadie. Pues bien, eres benigno. Pero esto no es el significado aquí. En el griego es una palabra fuerte, robusta, que nos señala una virtud grandiosa. No una persona que no haga daño. Esto correspondería a un vocablo para el versículo 31. Algo que no debemos hacer, daño. Sino una persona que busca activamente en toda su vida diaria el bien de otra persona. Un amor en acción, atendiendo al prójimo. Es lo contrario de la palabra malicia en el versículo 31. Lo contrario de malicia no es no hacer daño a nadie. Lo contrario de hacer mal a alguien es hacer bien a alguien. Es una palabra sumamente positiva. Y me parece, me perdonáis si estoy equivocado, que la palabra benigno no es adecuada.
Mejor dicho, tendremos que quedarnos con esta palabra quizás por falta de otra, pero entendiendo esta palabra de una manera nueva. Es la palabra traducida bondad en el versículo 7 del capítulo 2. Perdón. Si queréis dar forma y contenido a esta palabra benigno, no puedes hacer mejor cosa que volver al capítulo 2, versículo 7 y meditar en él, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esta palabra benigno para nosotros que somos creyentes? Pues aquí lo tenemos descrito para nosotros. Es la misma clase de bondad que nosotros vemos en Dios, quien envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Es una bondad sacrificial. Es la bondad de una persona que se entrega a sí misma por amor a otro. Es una bondad que da y da y da a favor de los demás. Mucho más que nuestro uso normal de la palabra benigno. Misericordiosos. Pero esta palabra no es la que se suele utilizar en nuestras Biblias o en el texto griego, en aquellos casos que encontramos la palabra misericordia o misericordiosos en nuestras Biblias. Y nuevamente os propongo que la palabra misericordioso, incluso si fuese la más acertada aquí, todavía en nuestro contexto social tiene algo de matiz negativo. Es no dar un castigo merecido, o es dar una limosna. Más literalmente en el griego significa tiernos de corazón. Quizás una palabra que se aproxima más al significado sería magnánimos. Un corazón con sentimientos de amor hacia los demás. Si la benignidad nos habla en su origen de acciones de amor hacia los demás, la bondad de Dios manifestada hacia nosotros en Cristo. Misericordia, magnanimidad, nos habla del sentimiento con que Dios nos ha amado al enviar a su Hijo. Benignidad, el amor hecho acción. Misericordia, el amor como un sentimiento profundo hacia la otra persona. Y nuevamente creo que es el Señor mismo quien marca la pauta para nosotros en cuanto a nuestra comprensión de esta palabra. Misericordiosos, como el corazón del Padre que ve en el horizonte acercarse a su Hijo pródigo después de un largo viaje y echa a correr a su encuentro y le abraza y le cubre de besos y le viste con ropa nueva y limpia. Esto es el significado de misericordiosos. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Es que nosotros no podemos entender a Dios excepto a través de imágenes, ilustraciones humanas. Y por lo tanto ponemos como ilustración más sublime el amor paterno o el amor materno. Pero recordemos lo que dice Isaías, capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Es decir, lo que debe dar contenido a esta palabra para nosotros es algo que trasciende totalmente aún el amor que tienen para con nosotros nuestros padres. Es el amor de un Dios misericordioso que es más que un padre para nosotros. Y la tercera característica positiva del versículo 32, el perdón. Perdonándoos unos a otros. Y aparentemente el perdón es el concepto más concreto de los tres. Benignidad, misericordia, comprendemos enseguida que necesitamos algo de redondeo para ampliar el concepto, para hacer este concepto concreto para nosotros. Pero perdón, pues es una idea bien concreta, ¿no? Concreta, ¿no? Os propongo que no. Que quizás sea la idea menos entendida para nosotros de estas tres que Pablo aquí ha comentado. Porque Pablo podría habernos dicho, sed benignos unos con otros, como Dios también ha sido benigno a vosotros en Cristo. Y no lo dice. Podría haber dicho, sed misericordiosos, como Dios os ha mostrado misericordia en Cristo. Pero no lo dice. Y en cambio sí que se ve en la obligación de matizar esta idea de perdón para nosotros, para que no nos equivoquemos y no limitemos el concepto de perdón. Y por lo tanto dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque en nuestro perdón humano, el 99% de las veces perdonamos sin perdonar. Decimos que perdonamos y no perdonamos. ¿No has oído decir a nadie, una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar? Pues yo muchas veces. Le he perdonado, pero esto no justifica lo que me ha hecho. Y podemos pensar en un sinfín de otras frases parecidas que nada tienen que ver con el perdón en el concepto bíblico, porque Dios, gracias a Él, no nos ha perdonado así. Dios te ha perdonado a ti solo en la medida en la que le has pedido perdón a Él. Porque si es así, poco perdonado estás. ¿De cuántos de tus pecados te acuerdas? ¿Hasta qué nivel de la pecaminosidad que hay en ti puedes afirmar que has llegado a profundizar? Pues nos conocemos a nosotros mismos tan mediocremente. ¿Cómo podemos pensar que vamos a conseguir el perdón de Dios a base de nuestra confesión? No, Dios nos ha perdonado libremente, sin condiciones. El tiempo del verbo es significativo aquí. Como Dios también os perdonó, pretérito. Una vez por siempre, un perdón completo, ya. Y cuando Dios perdona,
aleja nuestros pecados de nosotros a una distancia tan grande como es la que separa Oriente y Occidente, según la palabra. Y según la palabra también, cuando Dios perdona, olvida por siempre nuestras iniquidades. Por esto, si vas a perdonar en el sentido bíblico, será cuando dices, una cosa es perdonar y la misma cosa es olvidar. Perdonándoos. Y si pones como precondición que tu hermano tiene que venir y pedirte perdón, eres más justo que Dios. Y ojalá el Señor no aplique la misma medida a ti en aquel día. Os he propuesto, hermanos, que es el mismo carácter de Dios el que tiene que dar contenido a estas actitudes en nosotros que luego tienen que encontrar su expresión en nuestra manera de hablar. Dios te ha mostrado su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánto te ha amado? ¿Cuánta bondad mostrarás tú, pues, a tu hermano? O más bien, darás lugar a la malicia. Dios ha sido magnánimo contigo, misericordioso. Te ha recibido con los brazos abiertos, aun cuando te acercabas a Él, cubierto de trapos de inmundicia. Te ha lavado. Te ha vestido de una nueva justicia. Ahora, ¿qué harás con los trapos de inmundicia que quieres encontrar en tu hermano? Dios ha sido magnánimo. ¿Tú serás mezquino con tu hermano? Dios te ha perdonado, ha alejado de ti tus pecados, los ha borrado de su memoria. Y ahora, con resentimiento y amargura, echarás en cara de tus hermanos los suyos. Cerramos este capítulo donde empezamos, mirando y examinando las actitudes íntimas que nosotros tenemos que tener para con nuestros hermanos. Yo, pues, preso en el Señor, decía Pablo al comienzo del capítulo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué vocación es esta? Pues es un llamamiento del Padre a entrar en la esfera de su bondad, de su magnanimidad, de su perdón en Cristo. Y como consecuencia, dice Pablo, os ruego que andéis con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
Y ahora el mismo capítulo termina con exactamente el mismo énfasis. Porque Dios te ha llamado a su amor. Recibe a tu hermano dentro de la esfera de tu amor. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hagámoslo, hermanos. Amén. Vamos a finalizar el culto cantando el himno número 147, que viene a resumir en parte lo que ha de ser nuestro deseo después de lo que hemos estado escuchando. Meditar en Jesús ha de ser todo mi afán. Su bondad hacia el pobre pecador, Él ganó para mí diadema celestial. En la cruz donde puso su amor. Himno número 147. Valor no apreciada por sus hermanos. Otras personas hay que desarrollan el arte del sarcasmo o de la palabra hiriente como mecanismo de defensa debido a tantos rencores que íntimamente sienten. Pero sea como sea la forma exacta de la expresión, lo que tienen estas personas en común es que detrás, dentro de su interior, hay un pozo de amargura que de alguna manera se exterioriza cuando empiezan a hablar. En realidad, yo creo que estas personas deberían darnos lástima, porque desde luego no son personas felices. Al contrario, son personas comidas por dentro. Dan vuelta tras vuelta tras vuelta sobre el tema que les obsesiona, sobre esta cosa que les ha herido, esta cosa que ha producido el resentimiento dentro de ellos. Son capaces de hacer de esta cosa, quizás una cosa muy trivial y muy pequeña en sí, toda una montaña, hasta tener una visión finalmente distorsionada de la realidad que hay alrededor de ellas. Amargura. Aristóteles, comentando esta misma palabra que se emplea aquí en el texto griego, nos la define como el espíritu resentido que rechaza la reconciliación, que de hecho no quiere solución, prefiere poder dar estas vueltas en torno a su complejo de mártir,
con el fin de poder considerarse injustamente tratado. Pablo nos indica con la pequeña palabra toda amargura, que de hecho, y en contraste con Aristóteles, nuestras amarguras y resentimientos pueden tomar muchas formas. Y esto de no desear la reconciliación es una de estas formas, pero otras que yo he mencionado son otras. Hoy vamos a considerar nuestra tercera lección o clase en este pequeño estudio de aprendizaje en nuestro nuevo idioma celestial. Y en esta tercera lección tenemos que considerar que nosotros solemos hablar según lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, nunca hablarás bien conforme a la palabra de Dios, sino que cambias ciertas actitudes básicas del corazón, actitudes en cuanto a tus hermanos en Cristo. En fin, si no aprendes a ver a tus hermanos con los mismos ojos del Señor Jesucristo. Nuevamente Pablo empieza con lo negativo y después pasa a lo positivo. Esto lo hemos visto tantas veces en estos textos anteriores que supongo que ya estáis hartos de que yo lo diga, pero aquí está otra vez. Versículo 31, el aspecto negativo, lo que debemos perder, de lo que tenemos que deshacernos. Y el versículo 31, lo que debemos ser. Seguidamente vamos a escuchar la meditación de la palabra que corresponde al pasaje de Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32, y cuyo tema es un carácter como el de Cristo. Nos alegramos de que nuestro pastor pueda acompañarnos esta mañana, después de toda una semana de estar en cama. Y esperamos que hoy va a sudar menos que el domingo pasado, cuando estaba predicando enfermo. Él se encuentra ya mejor hoy y esperamos que vamos a salir todos bendecidos y enriquecidos por su mensaje. Por el momento me parece que los sudores van a más, no a menos, pero ya veremos. Efesios capítulo 4. Versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Positivamente. Empecemos con lo negativo. Características del idioma que hasta ahora hemos ido hablando. El idioma del mundo. La primera que Pablo nos señala es la amargura. El hablar con resentimiento. Qué triste es cuando conocemos a una persona, y desgraciadamente son muchas las personas que son así, que nada más abrir su boca empieza a exteriorizar toda la amargura y el resentimiento
que hay dentro de ella. Su conversación gira en torno a quejas. Se reviste de actitudes de mártir, pobre de mí, incomprendido, injustamente tratado, lo que me han hecho, rencores del pasado. Una persona de tanto